Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, somos poquitos todavía. Quizás tarden un poquito más en conectarse. Bueno, hoy vamos a terminar con los puntos del programa que nos quedan pendientes, ¿no? Y la clase que viene, en todo caso, hacemos una clase de repaso y de consulta. Si quieren, me pueden adelantar las preguntas que tengan, las dudas que tengan por mail, o si no, lo vamos viendo en el transcurso de la clase, porque es una clase que tenemos, digamos, dentro del cronograma, ¿sí? Yo prefería que nos quedara una clase final destinada al repaso, sobre todo porque es probable que los recursos ordinarios, cuando se pongan a leerlos y a estudiarlos, que espero que ya lo estén haciendo, le genere alguna dificultad. Yo preparé, antes de empezar con los temas nuevos, un pequeño trabajo práctico, que ahora lo voy a poner en la pantalla. La idea es que en vez de hacerle las preguntas, leamos, o sea, puedan ir viendo las consignas y lo vamos contestando, y si surge alguna duda, aprovechamos la oportunidad para aclararlo. Esperen un momentito que voy a ver si comparto el trabajo práctico. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, doctora. ¿Pueden verlo bien? Bien. A ver, Daniela, tomo un nombre al azar de los que tengo acá a la vista. Daniela, la pregunta, el inciso 1, ¿no? La consigna número 1, que dice: contra una resolución interlocutoria que causa gravamen irreparable, debemos interponer A, recurso de revocatoria; B, recurso de reposición con apelación en subsidio; o C, recurso de apelación en forma directa. Para vos, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Puede ser que sea de reposición o revocatoria? Lee bien la consigna, ¿eh? ¿Por qué me estás diciendo recurso de reposición o revocatoria? Mariano, ¿vos qué pensás? ¿Es correcto? Reposición es por un lado y revocatoria por otro. No, Mariano, reposición y revocatoria es lo mismo. Máximo, ¿te parece Procede que el es recurso correcta de la apelación. respuesta? ¿Eh? Procede el recurso de apelación, revocatoria solo contra providencias simples. Exactamente. Bien. La respuesta correcta es recurso de pregunta. apelación. Sí. ¿Recurso de reposición con apelación en subsidio no procedería también si gravamen irreparable también? Fíjense qué tipo de resolución es la impugnada. Claro, ahí. Sí, Porque la reposición es solamente contra providencia simple, claro. Exactamente. Fíjense, es una resolución interlocutoria.
entonces no va a proceder la reposición ni la revocatoria, que es lo mismo, ¿sí? Como bien dijo Máximo, la respuesta correcta es el recurso de apelación, ¿sí? Fíjense cómo tienen que prestar atención en las consignas o en las preguntas. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a la 2. ¿Alguna duda de esto? De esta, No. ¿no? Bien. Vamos a la segunda, a la segunda consigna. Dice, el recurso de reposición se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución infundado, B, por escrito y sin fundamentar, C, dentro del plazo de 3 días, D, dentro del plazo de 5 días. ¿Sí? Facundo, ¿cuál considerás que es la respuesta correcta? Buenas noches. Para mí Bueno, es una, ¿no? Sí o sí es una. O sea, no una sola opción. necesariamente. Ah, pueden ser dos. Para mí, estoy seguro de que es la C, dentro del plazo de 3 días, y también puede ser la A, para mí. Bien, Azul, ¿qué pensás de la respuesta que dio Facundo? Yo creo que como requisito no tiene que ser fundado, así que opto por la opción C. Únicamente la C, 3 días. Sí, Para vos el recurso de reposición no se interpone fundado. no obligatoriamente. Queda a facultad de las partes, de los litigantes. Nazaret, ¿qué pensás? ¿Cuál sería para vos la respuesta correcta? Buenas noches. Para mí sería ante el mismo juez que dictó la resolución, fundado y dentro del plazo de 3 días. Bien, coincidís con Facundo. Y está bien, es correcta, esa es la respuesta correcta. Reposición, artículo 238, procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, ¿sí? Se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución y se interpone fundado. Eso es uno de los recursos, o el recurso más sencillo que hay. Ante el mismo juez, fundado, y lo va a resolver el mismo juez, ¿sí? Después tenemos digamos, la diferenciación de que a veces se sustancia y a veces no, ¿sí? Vamos al inciso 3, a la consigna 3. Dice, esperen que minimizo esto. En un proceso ordinario, el juez declara inadmisible la producción de la prueba pericial ofrecida por la parte actora. Considerando que dicha resolución le causa agravio irreparable, esta parte, es decir, la actora, y ahí están las diferentes opciones. A. Interpone recurso de apelación dentro del plazo de 5 días, no hace nada y oportunamente replantea la prueba en la alzada, interpone revocatoria porque se trata de una providencia simple, o D, formula reserva de replantear la prueba en la alzada. ¿Quién se anima? No importa que se equivoquen, no importa, porque esto es ¿Se pueden práctica. dos? Eugenia, ¿querés contestar? Creo que, voy a decir bien, no sé. Interpone Dale, recurso dale. interpone recurso de apelación dentro del plazo de 5 días, pero concedido libremente en este caso, porque se puede replantear prueba, y la otra respuesta sería formula reserva de replantear la prueba en alzada. A ver. Yo para mí, Eugenia. interpone ¿Y revocatoria esto? es una Sí. providencia simple, que cause o no ¿Quién gravamen me, irreparable. perdón, ¿quién me habla? Ortiz. Ah,
Martín. Decime, Martín, te escucho. Que la revocatoria ataca a las providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Hmm. O sea, si se trata de una providencia simple, interpone revocatoria. Bien. Vamos a ver, Eugenia. Primero vamos a hacer como un análisis de la respuesta que dio Eugenia, ¿no? Eugenia dijo, interpongo recurso de apelación, que se va a conceder libremente. ¡Wow! ¡Ojo acá! El recurso de apelación procede, vamos a ver, ¿no? Procede contra las providencias simples que causan gravamen irreparable, las interlocutorias o las sentencias definitivas, ¿verdad? Eso es lo que dice el recurso de apelación. Y dice que se va a conceder libremente contra la sentencia definitiva en un proceso ordinario o sumario. Acá estamos en el medio de un proceso ordinario, más o menos en el medio porque estamos en la etapa probatoria, o sea que no hay sentencia definitiva, ¿no? Y Sí, por a mí me más, parece... por más que esa resolución le cause un agravio irreparable. ¿Quién era la que quiso hablar? ¿Claudia? Sí, a mí me parece que lo que yo pienso que todas las medidas que toma el juez en relación a las pruebas son irrecurribles. Entonces, acá no sería recurso de apelación. Yo creo que no haría nada y oportunamente replantearía la prueba en la alzada. No sé si hace falta reservar, fórmula reservada de replantear la prueba. Esa es la única duda que tengo. O sea, estoy entre la B y la D. Está bien tu respuesta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Lo mejor que podemos sacar de tu respuesta es que tenemos la valla del 377 acá. Si estamos en la etapa de prueba, todas las resoluciones, las providencias sobre admisión, producción de la prueba, el código dice que son irrecurribles, ¿verdad? O sea que en principio no las podríamos impugnar. ¿Mm? Es correcta tu respuesta en ese sentido, Claudia, pero también es correcto lo que dijo Martín, que al ser una providencia simple, la doctrina ha entendido que sí puede ser objeto de recurso de reposición, ¿sí? O de revocatoria. O sea que la respuesta C podría ser correcta. O sea, uno podría intentar una revocatoria, que es un recurso sencillo, corto, rápido, ante el mismo juez. El juez me dice, no, por el 373, es decir, bueno, listo. Pero pruebo, porque quizás yo lo pueda resolver en ese momento, ¿sí? Porque la doctrina ha entendido que el 377 debe entenderse como que son inapelables, que esas providencias que dicta el juez durante la etapa probatoria son inapelables, pero podrían ser objeto del recurso de reposición, ¿sí? Y también podría ser correcta, la B no hace nada y oportunamente replantea la prueba en la alzada. No es necesario formular ningún tipo de reserva, ¿sí? No es necesario. Pero lo que sí, seguro que es que no es correcto es el inciso A, ¿sí? Porque tenemos la valla del 377, ¿sí?
¿Alguna duda respecto de este casito? No. Bueno. ¿Te quedó claro, Eugenia? Sí, yo me confundí. Bien, sí, Después me di claro, cuenta. pero bueno, es el momento, ahora estamos en clase, es el momento de Me confundí, yo te dije equivocarnos. conseguido libremente porque vi lo de la prueba, el replanteo y me confundí yo en realidad. Pero después me di cuenta que Claro, claro. Esto, pero bueno, es el momento de confundirnos y de equivocarnos, ¿sí? Sí. Para después, cuando estudian y al momento de estudiar, ver en qué tienen que hacer más foco, ¿sí? Para eso es tan bueno este tipo de casitos. Bueno, el último. En un proceso sumarísimo, una de las partes pide medidas cautelares y el juez dicta resolución haciendo lugar a las mismas. El afectado por las medidas interpone dentro del 5º día recurso de apelación. El juez A. Deniega el recurso porque en un proceso sumarísimo la resolución no es apelable. B. Concede el recurso con efecto devolutivo o C. Deniega el recurso porque la providencia ha quedado firme. Verónica, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Creo que la primera, deniega el recurso porque en un proceso sumarísimo la resolución no es apelable. Tomás, ¿qué te parece? También lo mismo. ¿Alguien tiene otra, Para otra mí es opinión? la B, para mí lo concede. Lo concede el recurso porque es una medida cautelar. O sea, creo que lo único que se apelaba es la medida cautelar y la sentencia definitiva en el sumarísimo. ¿Quién me está respondiendo eso? Claudia. Ah, Claudia. Iván, ¿vos qué pensás? También me parece que lo mismo que Claudia. Sí. Yo estoy en duda porque en el caso de que sea sumarísimo, los plazos no son todos de 2 Ahora días. me... El traslado de demanda que es de 5. ¿Gonzalo? Yo dudé un ¿Habló poco por el Gonzalo tema recién? de... No, Ortiz. Martín. Ah, Martín. Por ahí me estoy reequivocando, pero si es por un tema de No, no, plazo. no. La providencia- Decí cuál es tu, para vos la opción correcta y por qué. Para mí, si es, por ahí estoy diciendo pavadas, pero es la C porque quedó firme y los plazos en realidad en sumarísimo son todos de 2. Ah, no, sí, son todos de 2 días, excepto el traslado de la demanda que es de 5. Es verdad, es correcto. La respuesta correcta es la C. Deniega el recurso porque la providencia quedó firme, ¿sí? Primero, la A, en el proceso sumarísimo, hay 2 resoluciones apelables, la sentencia definitiva y las medidas cautelares, o sea que apelable es apelable. Si lo tuviera que conceder, lo concedería con efecto devolutivo, es verdad, pero la verdad es que no lo puede conceder porque lo interpuso dentro del 5º día y todos los plazos son de 2. O sea que la resolución quedó firme, la respuesta correcta era la C. ¿Sí? Ah, claro, no vi lo del 5º día. Claro, ¿Cómo? el tema del plazo. El tema Claro, del el plazo plazo. del 5º día yo no lo decía por leerlo rápido, no llegué a analizarlo. Claro. Que el afectado por las medidas se interpone dentro del 5º día y estaba... Sí. Estaba fuera de plazo. Sí, me hace acordar los parciales que rendí. Sí, es que bueno, para eso son estas cosas, para que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? Porque está bien, el recurso de apelación son 5 días, salvo, ¿no?, alguna disposición en contrario. En clase, cuando vimos, habíamos visto esta y cuál más, cuál otra... ¿Cuál otro ejemplo habíamos visto de otro caso que da otro plazo diferente? ¿Alguno se acuerda? Los amparos.
En el proceso de amparo, exactamente. Aparte, en el proceso de amparo es bastante distinto, porque es en el plazo de 3 días, no son ni 5 ni 2, son 3 días, y se interpone fundado directamente. Y el traslado se notifica por cédula. Vieron que el traslado de los fundamentos en el recurso de apelación siempre es por Ministerio de la Ley, con el amparo es por cédula. Bueno, son pequeñas cuestiones, eso ya son pequeñas cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Estuvo bien el casito como para que cada uno sepa dónde está, dónde está parado, cómo está ubicado. Lo que tenías que eran capciosas, las tenías que leer bien atentamente porque si no te confundías. Y sí, hay que estar, si yo les pregunto todo parejito y todo derechito, es más fácil responder, pero precisamente nos damos cuenta cuando saben la materia, es cuando pueden hacer este tipo de análisis, ¿sí? Bien, bueno, vamos al tema de hoy, que vamos a arrancar con la acción meramente declarativa, que está prevista en el artículo 322 del Código Procesal, ubicada ahí en un lugar medio raro, porque está ubicada dentro de los tipos de procesos, ¿no? Medio como raro es la ubicación que tiene ahí. Bastante criticada por algunos autores, ¿no? Y el artículo 322 dice: podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiese perjudicar o producir un perjuicio al actor y no se dispusiese de otro medio legal para hacer cesar este estado de incertidumbre. Además, el artículo dice que puede tramitar por las reglas del proceso sumario o sumarísimo. Lo va a resolver el juez de manera irrecurrible, o sea, siempre cuando el juez, todas las disposiciones del código donde deja librado, digamos, a la decisión del juez el tipo de proceso, es irrecurrible. De modo que en la demanda, digamos, hay que ofrecer toda la prueba, porque tanto en el proceso sumario como en el sumarísimo, la prueba se ofrece en los escritos constitutivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es este tema de la acción meramente declarativa? Como vemos, es un medio de obtener directa y únicamente del Poder Judicial la declaración de que existe un derecho del actor, y en ese caso sería como una acción positiva, o que no existe un derecho del demandado, en su faz negativa, ¿sí? Pero solo va a ser viable cuando no se dispone de otro medio legal para ponerle fin a ese estado de incertidumbre, ¿sí? Y como requisitos de procedencia de la pretensión meramente declarativa, el código dice que tiene que haber una incertidumbre o duda actual sobre una relación jurídica. Es decir, la actualidad tiene que estar en la relación jurídica. Tiene que tratarse de una relación jurídica actual cuya alcance, modalidad o incluso existencia genere incertidumbre. Además,
tiene que haber un interés legítimo que también tiene que ser actual, el interés, ¿sí? Es decir, el interés en obtener esa declaración de certeza, porque si no, me puede causar un perjuicio. Evitar que se materialice un perjuicio. El código tiene una redacción confusa. Este tema está bastante bien explicado en el libro de Leguizamón. Y dice que tiene una redacción confusa, porque dice un perjuicio actual. El perjuicio puede ser eventual, el perjuicio puede ser hipotético, ¿sí? Lo que tiene que ser actual tiene que ser la relación jurídica, el estado de incertidumbre o de duda sobre la misma, y el interés legítimo en obtener una declaración de certeza. Y además, no tiene que existir otro dispositivo jurídico o legal para poner fin a este estado de incertidumbre. Así vamos a tener una sentencia que va a ser meramente declarativa de certeza. O sea, simplemente va a dar certeza a esa relación jurídica o al alcance de la misma. Y a su vez, ¿cómo vamos a ejecutar esta sentencia? Se habla de una ejecución impropia de la sentencia, porque esta sentencia meramente declarativa se va a inscribir en registros públicos, de modo tal de dar publicidad al alcance de esa relación jurídica. Si hubiera, ¿no?, un registro en el que pudiera asentarse esa sentencia. Seguramente que los ejemplos que podemos obtener de la jurisprudencia sobre la aplicación de esta acción meramente declarativa nos van a aportar claridad, o vamos a terminar de entenderla. Por ejemplo, la jurisprudencia habla de la declaración de la prescripción liberatoria, es decir, utilizar la figura para que el juez declare que ha operado la prescripción sobre determinada obligación. La cancelación de una hipoteca, la nulidad o simulación de actos jurídicos, la validez de una convención matrimonial, el carácter propio de un bien adquirido durante la vigencia del matrimonio, que en principio, o sea, prima la presunción de ganancialidad, ¿sí? Bien, para dar certeza a que ese bien en realidad tiene carácter propio. La validez de un testamento, la declaración de titularidad de un derecho intelectual, ¿sí? Y entonces en ese caso ahí tenemos claramente que se va a inscribir esa sentencia que va a declarar la titularidad de ese derecho intelectual en cabeza de determinada persona, se va a inscribir en el registro correspondiente, ¿sí? ¿Se entiende? Es muy... no tiene demasiadas complicaciones el tema, porque después va a tramitar por el proceso sumario o sumarísimo, por las reglas de estos procesos de conocimiento, pero lo que sí tiene que quedar bien clarito es cuándo procede, ¿sí? Y conocer algún ejemplo como estos que les he estado diciendo. ¿Alguna duda al respecto? Es un tema sencillo. Los temas de hoy son todos temas sencillitos y cortitos, pero bueno, hay que saber. Bien.
Este tema, como les decía, está, no sé si pueden acceder al libro de Leguizamón, pero está muy bien tratado en el tratado de Leguizamón. Bueno, vamos a ver el tema de los incidentes. Creo que sigue incidentes en el programa. ¿Qué son los incidentes? Se llama incidente a toda cuestión contenciosa que surge durante el desarrollo del proceso y que tiene conexión o es accesoria a la cuestión principal que se debate. Por lo general se trata de cuestiones procesales, de cuestiones contenciosas, pero de carácter procesal. De modo tal que son como microprocesos que satélites, ¿no? Imaginemos como microprocesos satélites al proceso principal, ¿sí? Son accesorios o tienen alguna conexión con estos, con el objeto principal del proceso. El código regula los incidentes a partir del artículo 175. A partir del artículo 175, y dice, el principio general, dice, toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallara sometida a un procedimiento especial, tramitará por pieza por separado, en la forma prevista en el siguiente capítulo, es decir, pieza por separado por incidente. Entonces así podemos tener un incidente de beneficio de litigar sin gastos, un incidente de levantamiento de medidas cautelares, o un incidente de medidas cautelares, un incidente de redargución de falsedad, un incidente de rendición de cuentas. Ya vieron rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Lo vieron con la doctora Arrieta? ¿No? Bueno. Si no lo vieron, lo van a ver. Rendición de cuentas puede tramitar por incidente también en algunos casos. Entonces, así vamos a tener, o puede haber un proceso con incidentes, o puede ser que no tenga ninguno, que no se suscite ninguno. La demanda incidental tiene, más o menos cumple los mismos requisitos que cualquier demanda, nada más que es mucho más sencilla, y se va a acompañar para la formación del incidente las copias que indica el artículo 177. 177 dice que se van a acompañar copias del principal, las copias necesarias, que sean necesarias para la formación del incidente. A ver, si yo planteo un incidente de levantamiento de medidas cautelares, ¿sí? Voy a, digamos, promover el incidente con la demanda incidental, y voy a adjuntar copias de el despacho donde se decretó el embargo, de la notificación, de un informe de dominio, por ejemplo, con otro bien que tengo, que estoy ofreciendo embargo, o acreditando digamos, por ejemplo, diciendo que se levante de ese bien el embargo porque me causa un perjuicio, y ofreciendo otro que cumple con los requisitos, o sea que es de titularidad del demandado, que no está libre de gravámenes, cuya evaluación es suficiente o alcanza para cubrir el monto del embargo. Toda la prueba documental. Además, se puede ofrecer
también el resto de la prueba, pero si es prueba de testigos, van a ser solamente 5 los testigos que puedo ofrecer, y tienen que ir a declarar a sede del juzgado, ¿sí? No pueden, por más que vivan a más de 70 kilómetros, no pueden declarar en extraña jurisdicción. Si se necesita un perito, una prueba pericial, va a haber un perito único de oficio. Un segundo, chicos. Perdón. Un perito único de oficio. Bien, de la demanda incidental se va a correr traslado por 5 días, ¿sí? Por 5 días, y el demandado contesta, el juez fija un plazo de prueba para la producción de las pruebas, para la recepción de las pruebas, y dicta una sentencia interlocutoria, porque pensemos que es un incidente, o sea que la resolución que lo resuelva va a ser una resolución interlocutoria. El código además dice que si se conocieran, digamos, si existiesen en forma contemporánea varias causas que pudieran provocar la promoción de un incidente, deben promoverse todos los incidentes en forma conjunta, si no después no se va a dar curso a los mismos. ¿Esto por qué? Para evitar la promoción continua de incidentes, porque vamos a ver que algunos pueden suspender el proceso. Además, recuerden, cuando vieron costas, costas procesales, el artículo 69, que hablaba sobre las costas en los incidentes, diciendo que o sea, se aplica el principio general de el principio objetivo de la derrota, costas al vencido, pudiendo eximir el juez, o haciendo la excepción, eximiendo del pago de las costas únicamente en cuestiones dudosas de derecho. Además, está el artículo 69, que dice que no se va a poder promover otro incidente si no se diera embargo, no se pagaran las costas, o se dieran embargo el monto de las costas del anterior que se perdió. Estas son normas moralizadoras, o como se les dice, destinados a evitar la promoción indiscriminada de incidentes. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla, un cuadrito. Con la clasificación, porque los incidentes se clasifican en genéricos o autónomos, según que los autónomos, los genéricos, no tienen una regulación específica, simplemente que el código se refiere a ellos diciendo tramitará por las normas de los incidentes. Cuando el código dice tramitará por las normas de los incidentes, es un incidente genérico, no tiene una regulación específica. Por el contrario, los incidentes autónomos o nominados sí tienen una regulación específica, como es el beneficio de litigar sin gastos, que da normas particulares o específicas respecto de la prueba testimonial, que debe adjuntarse el interrogatorio, que
que debe, cuando el testigo declara en extraña jurisdicción, bueno, todas las cuestiones respecto del beneficio de litigar sin gastos. La recusación con expresión de causa, que está prevista en el artículo 20 a 27, las medidas cautelares, que también tienen una regulación específica con los requisitos de procedencia, la nulidad, artículos 169 a 174, son todos, digamos, estos ejemplos de incidentes nominados o autónomos, con una regulación particular. En cambio, como ejemplos de incidentes genéricos, tenemos la resolución de falsedad de un instrumento público, el exequatur o ejecución de una sentencia extranjera, el trámite para la modificación o cesación de la cuota de alimentos, la impugnación de la liquidación, esto ya lo vieron seguramente cuando vieron ahora ejecución de sentencia, en el 502, que dice que tramitará por incidente. La rendición de cuentas, que era lo que les contaba hoy, cuando la obligación está reconocida. El artículo 650 dice, esto es importante y suele ser pregunta de examen de rendición de cuentas. ¿Cuándo tramita por incidente? ¿Cuándo tramita por proceso sumario? Y bueno, que va a tramitar por incidente, dice el 650, cuando esté reconocida en un instrumento público o en un instrumento privado reconocido, o cuando haya sido reconocida en la diligencia preliminar del artículo 323, inciso, no me acuerdo si es el 10 o el 11, y cuando haya una sentencia que condena a rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, en esos casos, la rendición de cuentas va a tramitar por incidente. Cuando la cuestión no tuviese un procedimiento particular, también se dice que es genérico. Bien, hasta acá. ¿Vamos entendiendo? Esto es sencillo, ¿no? Simplemente si son genéricos o autónomos. Y a su vez, según el efecto que producen en el expediente principal, en el proceso principal, los incidentes se pueden clasificar en suspensivos porque suspenden el trámite del proceso principal, o no suspensivos, que es la regla. Fíjense que el 176 dice, los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que el código disponga lo contrario, o que el juez lo resolviese cuando la naturaleza de la cuestión, las circunstancias del caso hicieran aconsejable la suspensión. Pero la regla es la no suspensión del proceso. ¿Sí? ¿Y cuáles son ejemplos de suspensivos? ¿Recuerdan cuando vieron la citación de terceros? En la primera parte, artículo 94, citación de terceros, el artículo 95 decía que se va a suspender el proceso hasta que el tercero sea debidamente citado. Bien, el artículo 99, en la tercería de dominio, que ahora seguidamente lo vamos a ver, también se suspende el proceso principal una vez que esté la orden de venta de los bienes consentida o ejecutoriada. Llegado ese punto del proceso ejecutivo, se suspende el proceso si se interpuso una tercería de dominio. El artículo 107 lo prevé para la citación de evicción, y si así lo dispone el juez. ¿Sí?
En ese caso, se va a suspender el proceso si así lo dispone el juez, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, puede disponerlo el juez? Por ejemplo, en el incidente de caducidad de instancia, o en el incidente de nulidad de la notificación de la demanda. Son casos donde el juez puede ordenar la suspensión del proceso, ¿sí? Bien. Hay autores que, porque por lo general el incidente tramita por pieza por separado, es decir, es como un expedientito más chiquito que tramita por separado. Hoy tenemos el expediente electrónico, y esto lo vemos como que del expediente del principal, digamos, surgen incidentes, pero cuando el expediente era en soporte papel, lo que veíamos cuando íbamos a buscar a tribunales el expediente era, nos daban el expediente principal, el cuerpo del expediente principal, y unido por cuerda con una soguita, los incidentes que había. Por ejemplo, un incidente de redargución de falsedad de un instrumento público, o el incidente, no sé, beneficio de litigar sin gastos, lo que sea. Hay veces que, por ejemplo, respecto del beneficio de litigar sin gastos, muchas veces se pide en el mismo escrito de la demanda, como un punto más del escrito de la demanda. Porque ustedes saben que no tiene efecto retroactivo en provincia. Y en esos casos, la mayoría de los juzgados dice, respecto del beneficio, forme incidente por separado. Entonces, bueno, se forma con las copias un incidente por separado. Pero hay a veces cuestiones que son menores, por ejemplo, de todos los ejemplos que vimos, el tema de la impugnación de la liquidación, que dice el 502. El 502, ustedes ya lo vieron, cuando vieron ejecución de sentencia, pero dice, ¿no? El 501 habla de la liquidación, el 502 dice que si mediare impugnación de la liquidación, se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 178 y siguientes, ¿sí? No es habitual, no es común ver que las impugnaciones de las liquidaciones tramiten en pieza por separado, tramiten en un incidente por separado, porque son cuestiones menores, son cuestiones que no ameritan por ahí la promoción de un incidente por separado, por más que el código lo indica. Entonces, por ahí pueden leer que algunos autores hablan de incidentes e incidencias, y dicen, cuando tramita por pieza por separado, en pieza por separado, hablamos de incidente, y si no, hablamos de incidencia. Se aplican las mismas normas en cuanto a las costas, en cuanto a la imposición de costas, pero es como que no, a veces la cuestión, que es muy sencilla, no amerita la formación de un expedientito como es una pieza por separado, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a pasar al último tema,
que tenemos para hoy, que es el tema de las tercerías. Las tercerías. La tercería están reguladas a partir del artículo 97 al 104 inclusive. Y se llama tercería a la pretensión ejercida por un tercero ajeno al proceso, destinada a levantar un embargo sobre un bien de su propiedad, ¿sí? O bien este tercero, ajeno al proceso, promueve la tercería para hacer valer un derecho de preferencia sobre el acreedor embargante. Es decir, dice, un momentito, acá hay un embargo, pero yo tengo un mejor derecho. Tengo derecho a ser pagado antes que el acreedor que embargó. Entonces esa sería la tercería de mejor derecho. Entonces hablamos de tercería de dominio o tercería de mejor derecho. ¿Sí? Estos son los dos tipos de tercerías que ahora vamos a ver, tienen un montón de requisitos comunes, de rasgos comunes, y algunos requisitos propios de cada una, característicos de cada una. Una cosa estamos seguros es que las tercerías, sí o sí, como condición sine qua non, tiene que haber un embargo. Si no hay un embargo, no hay una tercería, ¿sí? Porque sí o sí, el fundamento es que el tercero se presenta y dice, un momento, este bien que embargaron en este proceso es mío. Tercería de dominio. O, ustedes embargaron este bien, está perfecto, pero yo tengo derecho a cobrar primero. Tercería de mejor derecho. ¿Sí? ¿En qué tipo de procesos procede? En cualquier tipo de procesos, aunque los más comunes es en los procesos ejecutivos. Pero procede ante cualquier tipo de proceso. Y una cuestión importante es que la tercería debe ser promovida contra las dos partes del proceso, contra el actor y el demandado. Se da el caso de un litisconsorcio pasivo necesario. ¿Sí? Voy a compartir pantalla un cuadrito. ¿Tenemos? No compartí nada, ¿eh? A ver, puedo otra vez. Incidentes, cuadro. Tercería, cuadro. No lo están viendo, ¿eh? No. No. ¿Podrá repetir el concepto de tercería? Sí. Dije más o menos algo así, que se llama tercería a la pretensión ejercida por un tercero ajeno al proceso, destinada a levantar el embargo sobre un bien de su propiedad, o bien hacer valer un derecho de preferencia o a ser pagado en forma preferente al acreedor principal. O al acreedor embargante sería. Bien.
Consulta, doctora. Sí, Daniela. En las tercerías se produce la suspensión del proceso principal, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el caso de la tercería. Vieron que recién cuando vimos incidentes dentro del cuadrito, era uno de los casos de suspensión del proceso principal, ¿no? Uno de los casos de los incidentes suspensivos. El artículo 99 dice que el proceso principal se suspende una vez que esté ejecutoriada o consentida la orden de venta. Es decir, el tercero se presenta y promueve la tercería. Ahora vamos a ver hasta qué momento tiene tiempo para promover la tercería. En el caso de la tercería de dominio, dice que tiene el tiempo, el límite, el tiempo máximo, es hasta que se entreguen los bienes al deudor, al adquirente en subasta, porque ahí ustedes saben que se perfecciona la venta, ¿sí? Pero, no obstante ello, si bien tiene, digamos, puede deducirla hasta ese momento, una vez que está ejecutoriada la orden de venta, ahí se va a suspender. Ahora lo vamos a ver, esperen que vamos a probar de nuevo. 13. Un segundito. ¿Lo ven ahí? No, ¿eh? No, profe, no se ve. No, no sé. Un segundo. Vuelvo a arrancar, qué difícil me resulta. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve, profe. Ahí. Ah, bueno, gracias. Lo logré. No sé qué es lo que hago o qué es lo que dejo de hacer, que hay veces que me sale y otras veces que no. Bueno. Fíjense que acá, dentro de este cuadrito, ¿no? Dentro de los rasgos comunes, para... No sé si ahí lo puse un poquito más grande, ¿se ve más grande? Y se ve bien. Bien, dentro de los rasgos comunes a ambos tipos de tercerías, primero vamos a ubicarnos en dónde nos encontramos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vieron la acumulación objetiva de pretensiones? Bueno, acá estamos en una acumulación objetiva de pretensiones sucesiva, no originaria, sucesiva y por inserción. Y quien inserta la nueva pretensión es un tercero ajeno al proceso. Como les decía, presupone siempre la existencia de un embargo y procede en cualquier tipo de procesos, aunque, les repito, donde más
el terreno más fértil para las tercerías es los procesos ejecutivos. En el escrito de demanda, el tercerista como requisito de admisibilidad debe acreditar la verosimilitud del derecho. Tal como si fuera un parecido a lo que sería una medida cautelar. Tienen que acreditar la verosimilitud de su derecho. Esto es como un requisito de admisibilidad. Es decir, que su derecho tiene una razonable apariencia de ser cierto. En ese caso, si acredita la verosimilitud, el juez le va a dar curso a la tercería. Salvo que el tercerista, si no puede acreditar la verosimilitud, lo que puede hacer es prestar fianza para responder por los perjuicios que pudiese ocasionar la suspensión del proceso. Porque piensen que acá estamos en un proceso, imaginemos un proceso ejecutivo, donde hay un actor, acreedor, un demandado, deudor, donde en este proceso ejecutivo se trabó un embargo sobre un bien del deudor, del demandado, y viene un tercero ajeno y dice, este bien que se embargó es mío, es de mi propiedad. Por eso debe, para que se le dé curso a la tercería, debe acreditar la verosimilitud del derecho, o dar fianza de responder por el capital reclamado, los intereses y las costas. El tercerista va a promover la demanda contra ambas partes del proceso, formando este litisconsorcio pasivo necesario del que hablábamos hace un instante. Como precisamente, si la tercería prospera, ¿cuál sería, digamos, para que la tercería sea procedente, para que sea admisible, dijimos, tiene que acreditar la verosimilitud en el derecho, ¿no? Para que sea admisible. Pero para que sea procedente, el tercero lo que tiene que acreditar es la titularidad del bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el juez, cuando dicte sentencia, va a hacer lugar a la tercería si acredita la titularidad del bien. Y en ese caso, ¿qué pasa? El acreedor, el actor, embargante, se queda sin bien para ejecutar. Por eso, el código dice que desde que se deduce la tercería, cualquiera de las dos, ya sea la de mejor derecho o la de dominio, el embargante puede pedir o una ampliación del embargo u otra medida cautelar, para el caso de que se haga lugar a la tercería. A su vez, el código prevé una sanción para el caso de connivencia, o sea, de un acuerdo de que estén entongados, diríamos, en el lunfardo, el tercerista y el embargado. El tercerista, el tercero, y el embargado que viene a levantar sobre el que pretende que se levante el embargo. A su vez, cada tercería tiene rasgos propios, ¿sí? En el caso de la de dominio, en el concepto, digamos, que esbocé al principio, daba los dos supuestos, ¿no? Pero en el caso de la tercería de dominio, se va a fundar en el dominio del bien embargado, es decir, el tercero va a decir, este bien es de mi titularidad, y va a perseguir el levantamiento del embargo trabado sobre el bien que dice que es de su propiedad. ¿Hasta cuándo se puede deducir? Hasta que se otorgue la posesión del bien embargado al eventual adquirente en la subasta, ¿sí?
porque ahí, ustedes vieron que ahí, cuando se otorga la posesión, se perfecciona la venta. Entonces, él va a poder deducir la demanda de tercería, el límite máximo es hasta que se otorgue la posesión del bien embargado. Pero el código dice que si dedujese la demanda transcurridos 10 días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo, o desde que se rechazó el levantamiento de embargo sin tercería, que ahora después vamos a ver qué es, va a cargar con las costas que demandó su presentación extemporánea. Porque en ese caso, el juez, la ley dice, bueno, un momentito, sí, ganó la tercería. Las costas se imponen al que perdió, ¿no? Como el principio general del artículo 68. Pero, si se hubiese presentado antes, se hubiesen evitado un montón de gastos en los que se incurrieron por su presentación extemporánea. Entonces, el límite es hasta que se otorgue la posesión del bien embargado. Pero, en principio, para no cargar con las costas de una presentación extemporánea, tendría 10 días desde que tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento del embargo. Bien. En el caso de la tercería de dominio, suspende el proceso principal a partir de la orden de venta que quede firme o consentida. O sea, es lo que cuando vieron proceso ejecutivo es el decreto de venta. No la sentencia de trance y remate, sino el decreto de venta que ordena la venta en pública subasta del bien inmueble situado en esa determinada calle, libre de ocupantes o ocupado con inquilinos, con la base de la subasta que ya sale en el decreto de venta, ¿sí? A partir de ahí, digamos, se suspende el proceso principal. A partir de que el decreto de venta o la orden de venta queda firme, consentida o ejecutoriada. Es decir, que no se admiten más recursos contra la misma, salvo que si los bienes fuesen de muy dificultosa conservación o sujetos a una desvalorización o pérdida, en ese caso se van a subastar, pero es excepcional, se van a subastar y lo que va a quedar a las resultas de la tercería es el producido. Siempre el tercerista va a poder obtener el levantamiento del embargo, dando garantía suficiente para responder por el crédito del embargante, los intereses y las costas. O sea, desinteresando absolutamente al embargante, al actor. Bueno, y esto es lo que decía al principio, para que proceda la tercería de dominio, ¿sí? para que sea admisible, dijimos, fíjense, otra vez la diferencia entre admisibilidad, en este caso de la demanda de tercería, y procedencia. Para que sea admisible hay que acreditar la verosimilitud en el derecho, o sea, demostrarle al juez que hay un humo de buen derecho, que es aparentemente razonable lo que está pretendiendo el tercerista. Y para que sea procedente, para que se haga lugar a la demanda de tercería, tiene que haber acreditado la propiedad de los bienes cuya desafectación persigue. ¿Sí? Esto respecto de la tercería de dominio. Ahora, los rasgos propios de la tercería de mejor derecho, o sea, donde el tercero se presenta en este proceso al que es ajeno, diciendo, un momentito, yo tengo derecho a ser pagado con preferencia al acreedor embargante.
tengo un privilegio mayor o mejor sobre ese crédito. En este caso, la tercería de mejor derecho debe deducirse hasta antes de que se le pague al acreedor embargante, porque una vez que se le pagó al acreedor embargante, ya no existe la cosa sobre la que hacer valer el crédito privilegiado, la preferencia, porque ya se pagó, ¿sí? Entonces, hasta ese momento. El bien embargado se puede subastar, sí, se puede subastar y se puede entregar al adquirente en subasta, pero el precio de venta se va a quedar a las resultas de la tercería, es decir, va a quedar reservado hasta ver qué pasa. ¿Quién tiene preferencia? Si el acreedor embargante en este proceso principal o el tercerista que alega ser tener un crédito preferente. Entonces, quedan reservados los fondos de la subasta, el precio de venta. Obviamente que si el acreedor quiere cobrar, puede dar fianza para responder ante el tercerista. Esto está previsto en el artículo 100. 100. Podrán venderse los bienes suspendiéndose el pago hasta que se decida quién tiene la preferencia, salvo si se otorgase fianza para responder a las resultas de la tercería. Y en ese caso se puede pagar. Estas son las particularidades que tiene cada una de las tercerías, ¿sí? En el caso de cómo vamos a acreditar la titularidad de los bienes, y bueno, va a depender del tipo de bien de que se trate. Ya sabemos, si es un bien inmueble, va a ser la copia de la escritura de dominio. Si en el caso de un bien automotor, bien mueble, registrable, bueno, va a ser la inscripción en el registro. En el caso de un bien mueble no registrable, bueno, habrá que acreditar la posesión, ¿sí? O por otros medios. Depende de cada tipo de bien, cómo vamos a acreditar la titularidad de ese bien que el tercero alega que es suyo. Y el artículo 104 prevé el levantamiento de embargo sin tercería, es decir, cuando es un caso evidente, es un caso que no admite mayor prueba ni mayor debate, que en el proceso principal se presente el tercero solicitando el levantamiento del embargo sin tercería y adjuntando la documentación suficiente que haga a su derecho. En ese caso, son casos muy evidentes, donde no hay mayor actividad probatoria. Fíjense que el artículo 104 dice, acompañando el título de dominio, u ofreciendo sumaria información sobre su posesión. Entonces, en ese caso se le corre un traslado al embargante por 5 días, y el juez resuelve. Si hace lugar al levantamiento del embargo, en ese caso se puede apelar. ¿Quién lo va a apelar?
el embargante. Pero si no hace lugar, si rechaza el levantamiento de embargo sin tercería, en ese caso es inapelable. ¿Y qué puede hacer el tercerista? En el plazo de 10 días, promover la demanda de tercería y ahí ofrecer toda la prueba que haga su derecho, con una mayor amplitud probatoria. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Profe, si el juez hace lugar, entonces es apelable, y si no, no. Claro, porque daría si, lugar a la si no tercería, hace lugar, por eso no es apelable. Si no hace lugar, no es, si no hace lugar, si rechaza el levantamiento de embargo sin tercería por el 104, no es apelable, porque puede promover la tercería. Pero si hace lugar el levantamiento de embargo, sí es apelable por el interesado. ¿Quién va a ser el interesado? El actor del proceso principal. El embargante va a ser el interesado. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, de mi parte. En el repaso seguramente van a aparecer más dudas. Sí, es probable. Por eso, a pesar de que ya terminamos de dar todos los temas que teníamos, yo me voy a conectar la clase que viene, ¿sí? Me voy a conectar porque es una clase regular, que tenemos la fecha ya pautada, para precisamente hacer un repasito de todos los temas, y si les van surgiendo dudas, ya a esta altura del partido tendrían que haber dado ya una leída a todos los temas, una o un par de leídas. Entonces, si le surge alguna duda, lo vemos en la clase. Y a veces las dudas surgen precisamente del repaso. Del repaso. ¿Les parece? ¿Quedamos Sí, así? perfecto. ¿Nos vemos la clase que viene? Si no hay más dudas ahora. Sí, sí. Bien. Sí, sería. Bueno, Bárbaro. los libero entonces un ratito antes, y nos vemos el martes próximo, ¿sí? Creo que es 29 o 28, 29, no sé. 29. Bueno, chicos, gracias por conectarse. Gracias por Gracias a usted, conectarse a doctora. todos. Nos Gracias, vemos doctora. la clase que viene. Chao, profe, gracias. Chau, Buenas chau. semanas.